Hola iglesia, Dios les bendiga en este día. En este día quería compartir una palabra, quería hablar un poco de la mente, de los pensamientos, ¿no? Del tema que se está tratando. Y quería empezar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2. La palabra de Dios nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora también en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el 22 y en el 23, la palabra de Dios nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Vemos tanto en Romanos como en Efesios que nos habla de la renovación de nuestra mente. Nos estás hablando, o sea, de nuestros pensamientos. Ahora, la pregunta que me hago: ¿cómo nosotros podemos renovar nuestra mente? ¿Cómo podemos combatir nuestros pensamientos? ¿Cómo podemos vencer este siglo? ¿Y cómo podemos nosotros vencer a aquel viejo hombre? La palabra del Señor nos habla en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, 8 y 9, nos dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste y en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La palabra de Dios nos está diciendo que debemos cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. ¿Y dónde encontramos tales pensamientos? Tales pensamientos los encontramos en la Escritura, en la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos y escudriñamos la palabra de Dios, por consecuencia, nuestra fe va en crecimiento. Esto lo podemos ver en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, que dice que la fe es por el oír, ¿no? Y por el oír la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Que la palabra entra por nuestros oídos, cambia nuestra forma de pensar, y la palabra de Dios se transforma en nuestros pensamientos. Debemos entender que es necesario renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios, a través de la comunión con Dios. La palabra de Dios nos habla claramente de escudriñar y atesorar su palabra en nuestra vida. Esto lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 8 y 9. La palabra nos dice de esta manera: y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y la repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Algo muy similar nos habla el Señor en el libro de Josué, del capítulo 1, versículo 8. Nos dice así la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es importante atesorar la palabra, pensar en la palabra, hablar de la palabra en nuestra vida, porque la palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestra mente. Vamos a ver el poder que tiene la palabra del Señor, y esto lo vamos a ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. En Hebreos 4, versículo 12, nos dice la palabra de Dios, es un texto muy conocido que nos dice de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo a través de la palabra de Dios, a través de una comunión con Dios, podemos renovar nuestra mente y cambiar nuestra mente. Porque cuando nosotros leemos y tenemos una comunión con Dios y atesoramos su palabra, nuestra fe crece, y esa fe genera en nuestra vida la mente de Cristo. Y los pensamientos de Dios pasan a ser nuestros pensamientos. Como dijimos antes, que la palabra de Dios entra por nuestro oído, cambia nuestra forma de pensar, y la palabra de Dios se transforma en nuestros pensamientos. Esta es la palabra que le quería dejar a ustedes hoy. Espero que sea de bendición y los saludo en el amor de Cristo. Amén.